En la plataforma, en el apartado de tareas, por ahí les dejé ya una tarea. Entonces, es más que nada investigar. Investigan, hacen un documento de Word, un resumen o lo que ustedes crean necesario, pero traten de leerlo para que le entiendan. Entonces, una vez que lo hagan, que lo lean, pues me lo mandan igual por ese medio para que se vaya registrando ahí. Ok, ese es como un tipo prueba para ver si todo sale bien. Posteriormente ya empezar a dejar ejercicios por ahí. ¿Sale? Yo creo que vamos a comenzar porque pues creo que somos todos, y si no, pues por ahí faltan ya muy pocos. Entonces, damos inicio. Vamos a seguir con el tema anterior, pero ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. La clase anterior nos daban los ángulos respectivamente de las tensiones para saber la fuerza que aplicábamos en las tensiones. Ahora no, ahora nos van a dar la distancia. Entonces, vamos para allá. Pantalla es esta. La compartimos. Espero que todos la vean. Sí, alcanzan a observar ya mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. A mí solo me aparece en negro, no sé si alguien más también. Con letras, ¿no? Entonces está bien. Ya salió. Ya. Den oportunidad poquito porque me imagino que es por el internet o por la computadora que ya es muy ambigua. La mayoría ya la... O el que no la observe, por favor, que todavía no ve nada. Tomaré su silencio como que ya todos estamos observando la pantalla. Vamos a hacer la misma dinámica que la clase anterior. ¿Cuál sería la dinámica de la clase anterior? Yo digo alguna duda y solo el que tenga duda, pues me dice, yo profe tengo duda aquí y aquí. El que no tenga duda, pues con su silencio bastará para saber que no hay dudas. De igual forma, si hago una pregunta, obviamente voy a hacer una pregunta directa en la cual, como ahorita, el que no ve la pantalla, por favor dígame. Y ya nada más el que no la ve, pues, yo profe. Y así, ¿ok? Y terminando cada concepto y de igual forma voy a decir... ¿tienen alguna duda de lo que y posteriormente, pues, si alguien tiene duda, me lo dice. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es observar el dibujo. Tenemos una pesa, la cual tiene dos tensiones, una que va hacia el punto A y una que va hacia el punto B. Anteriormente, pues, las tensiones, pues necesitamos los ángulos, pero aquí no nos dan los ángulos, aquí nos dan nada más las distancias. Si se fijan, hay una línea imaginaria. Hay una línea imaginaria que es el eje de las Y's, que va con línea puntiaguda. Entonces tenemos la distancia hacia el punto A sobre el eje de las X, que vendría siendo de 3.300, pongámosle metros o milímetros, para que no sea tan largo, mejor, milímetros. Y la distancia del punto del eje de las Y hacia el eje de las X positivo o hacia el punto B, que sería de 1.200. Tenemos también la distancia hacia arriba del punto C sobre el eje de las X hacia el punto A y B, es la misma distancia, 2.880 milímetros. Y tenemos el peso total, que vendrá siendo de 4.800 kilogramos.
Entonces, obsérvenla bien, vean, tenemos 3 datos, 4 datos de distancias y de peso, pero no tenemos ángulos. Entonces, piénsenle un poquito, ¿cómo creen que podemos sacar los ángulos? Espero que recuerden el cuatrimestre anterior en la clase de matemáticas, que veíamos que puedes sacar un ángulo si tenías dos datos de distancia. Eso es para sacar el ángulo de un triángulo rectángulo. No sé si recuerdan, es con las entidades trigonométricas. Entonces, el que puso atención el cuatrimestre pasado y le entendió bien al tema, pues lo va a entender bien. El que no, pues no está difícil. Entonces, es fácil entenderlo. Entonces, lo primero que tenemos es este triángulo. Si ustedes se posicionan en su primer punto de derecha a izquierda y suben hacia arriba, si observan, es la tensión AC. Entonces tenemos ese ángulo rectángulo y tenemos nuestro primer dato, que sería la distancia en este caso vamos a ponerle como la altura, que serían los 2880. ¿Qué tenemos? Tenemos también la distancia sobre el eje de las X, 3300. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a sacar? Pues vamos a sacar este ángulo. Entonces, para sacar ese ángulo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos las identidades trigonométricas. Recuerdan que era la de el seno es igual al coseno sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, si se fijan, pues no tenemos vamos a sacar ese ángulo, tenemos nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. No tenemos nuestra hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cuál entidad vamos a usar? La de la tangente. ¿Sale? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los datos. Sería tangente de 2880 entre 3300. Ok, hacemos la división. Al hacer la división, sacamos nuestra tangente inversa y nos da un resultado de 41.11 grados. Entonces quiere decir que ya tenemos nuestro primer ángulo, que es 41.11 grados. Pero recuerden la clase pasada, ese no es el ángulo que queremos. Ese ángulo está respecto a lo negativo. Queremos el ángulo positivo, ¿para qué? Para que se nos haga más fácil. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo positivo? Pues muy fácil. Sería el ángulo respecto a la tensión AC, sería igual a 180, que sería todo el grado, menos los 41.11 grados que teníamos. Entonces, el ángulo de referencia de la tensión AC nos queda de 138.89. Pues muy fácil, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, proseguimos entonces. Pues ya tengo mi primer ángulo. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Pues ahora vamos a sacar nuestro segundo ángulo. Nuestro segundo ángulo lo forma un triángulo más o menos similar a este. Ok. ¿Cuáles datos nos da? Nos da que tenemos una altura de 2880 y tenemos una distancia con respecto al eje de las X de 1200. Ok, entonces ya tenemos eso. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando este ángulo. Entonces, prácticamente, pues hacemos lo mismo. Si utilizamos seno, perdón, si utilizaríamos seno, pues nos dice que es nuestro cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa, pero no tenemos nuestra hipotenusa, entonces no podemos usar seno.
El coseno dice que es el cateto adyacente, que sí tenemos el dato sobre la hipotenusa, pero tampoco conocemos la hipotenusa. Entonces volvemos a, bueno, entonces ahora ¿qué? La tangente. Tangente otra vez nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tenemos, sí tenemos esos dos datos, entonces pues vamos a volver a utilizar la tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok. Ya tenemos esos, ya sabemos qué es lo que vamos a utilizar, pues volvemos a sustituir. Tangente a la inversa de 2880 entre 1200. Ok. Hacemos la división, sacamos nuestra tangente inversa y tenemos que el ángulo de referencia de la tensión BC es igual a 67.38. A ese no le vamos a hacer nada porque si se fijan, recuerden, ese sí está con respecto a lo positivo, con respecto al eje de la Y, pero positivo, con respecto a la tensión BC. Ok, entonces ya tenemos nuestros dos ángulos, ya tenemos nuestro peso, entonces ahora sí vamos a proseguir a realizar pues nuestro ejercicio, como lo hicimos la semana pasada. Primero, pues sacamos el peso, que serían los 4.800 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y nos da 489.29. ¿Qué sigue? Pues hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X y nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Nuestra sumatoria de fuerzas en X es igual a tensión AC más tensión BC, recuerden. Y nuestra sumatoria en Y es tensión AC más tensión BC más P. Ok, sustituimos primero con X, nuestras fuerzas en X. Pues nos dice que es tensión AC por el coseno de 138.89 más tensión BC por el coseno de 67.38 igual a 0. Ok. Sacamos nuestros cosenos. El coseno de 138 pues es menos 0.743 y el coseno de 67.38 es 0.384. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, que sería 0.384 tensión BC menos 0.743 tensión AC. Hasta ahí, nuevamente, ¿alguna duda? Proseguimos. Entonces hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, permítanme, voy a hacer un paréntesis. Los que le entendieron bien al tema anterior, traten de tenernos paciencia. Para los que no entendieron muy bien el tema anterior y lo están todavía analizando, pero prácticamente pues ya serían los mismos pasos. Por eso las personas que sí lo entendieron, por favor traten de tenernos poquito paciencia. ¿Sale? La sumatoria de fuerzas en Y, pues nos dice que es tensión AC más tensión BC más P. Ok, ¿por qué sumatoria? Recuerden. Entonces tenemos tensión AC es igual al seno de 138.89 más tensión BC, seno de 67.38 menos 489.29, que es el peso. Pues lo primero, recuerden, pues podemos pasar las tensiones. Primero podemos poner el valor y luego las tensiones. Entonces el seno de 138.89 es 0.657 tensión AC más el de 67 nos da 0.923, que sería la tensión BC. Eso menos 489, eso sería igual a 0. Cambiamos el 489, está restando, lo pasamos sumando y nos quedaría nuestra segunda ecuación, 0.657 tensión AC más 0.923 tensión AB. Todo es igual a 489.29. Ok, entonces, ahora sí, hacemos nuestro sistema de ecuaciones.
de dos incógnitas. Prácticamente las dos ecuaciones que tenemos las pasamos pues en limpio y tenemos estas dos ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer, recuerden, es despejar. En las dos ecuaciones vamos a despejar la misma incógnita. ¿Sale? Entonces, la primera ecuación, menos .743 tensión AC más .384 tensión BC igual a 0. Vamos a despejar tensión BC. ¿Para qué? Para que el menos del punto de la tensión AC se nos convierta en positivo y nos sea un poquito más fácil. ¿Sale? Siempre deben de buscar también eso, jóvenes. ¿Qué es lo que pueden despejar para que se les haga más fácil? Por ejemplo, si en este caso la tensión BC, recuerdo que parece que en el ejercicio anterior, la tensión BC era el que nos salía negativo. Entonces, si se fijan, aquí nos está saliendo el negativo y la tensión AC. Y no precisamente siempre tenemos que despejar tensión AC. ¿Por qué? Porque pues no es una ley obligatoria, sino que tenemos que ver cómo se nos haría más fácil. Entonces, si analizamos esa ecuación, pues vemos que como tenemos negativo en la tensión AC, pues sería más fácil despejar la otra incógnita, que sería tensión BC, que ya la tenemos positiva. Ok, entonces proseguimos. El tensión AC está restando, pues lo pasamos sumando. Nos queda .384 tensión BC igual a .743 tensión AC. .384 está multiplicando, la pasamos para el otro lado, dividiendo, y ya tenemos despejada nuestra tensión BC. ¿Sale? Tenemos nuestra tensión BC que sería igual a .743 de tensión AC sobre .384. Ok, entonces ahora pues nos vamos con nuestra segunda ecuación, que sería .607 tensión AC más 923 tensión BC igual a 489.29. Si se fijan, aquí todo es positivo, pero aquí sí ya no podemos decir voy a despejar tensión AC, porque recuerden lo que les dije en un inicio, el sistema de ecuaciones de dos incógnitas, lo primero que tienes que hacer es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer, aquí ya no hay opciones para despejar. Aquí lo que tenemos que despejar es tensión BC, sea de una forma o sea de otra. ¿Por qué? Porque ya despejamos tensión BC en la primera ecuación. Entonces, despejando tensión BC, lo primero que estamos haciendo es que tensión AC está sumando. Entonces la vamos a pasar para el otro lado, restando. Y nos quedaría .923 tensión BC es igual a 489.29 menos 657 tensión AC. Ok, entonces, ¿qué está haciendo nuestro .923 con tensión BC? Está multiplicando, la vamos a pasar para el otro lado, dividiendo, y quedaría de la siguiente forma, ya despejada nuestra BC. Nos quedaría 489.29 menos 657 tensión AC, todo sobre .923. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Digo, para las personas que no habían entendido en la clase anterior. No ninguna, entonces proseguimos. Sustituimos o igualamos las dos ecuaciones que nos dieron anteriormente, o los despejes pues que hicimos en tensión BC, los igualamos. Entonces nos quedaría .743 tensión AC sobre .384 igual a 489.29 menos .657 tensión AC sobre .923.
Recuerden, aquí seguimos despejando. El punto 384 está dividiendo, lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. De igual forma, el punto 923 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Punto 743 tensión AC por el punto 923 que estaba dividiendo a otra igualdad, pero lo pasamos para el otro lado, pues multiplicando. Todo eso es igual a punto 489.29 menos punto 657 tensión AC, que multiplica al punto 384, que recuerden, estaba del otro lado de la igualdad, estaba dividiendo y lo pasamos para el otro lado multiplicando. Hacemos las multiplicaciones y nos quedaría punto 685 tensión AC igual a, aquí el 187.88 salió de la multiplicación primero del punto 384 por 489.29. Si se fijan, ahí no hay ningún tipo de tensión, por eso no hay ninguna tensión que esté con él. Entonces, de ahí es donde sale el 187.88. En la siguiente, si hay una tensión, entonces ahí sí el punto, bueno, menos punto 252 de la tensión AC. El menos punto 252 sale del punto 384 que multiplica al menos punto 657 tensión AC. Conociendo esto, pues tenemos que juntarlas en las igualdades de un solo lado, tenemos que juntar nuestras incógnitas. Nuestra incógnita en este caso sería tensión AC. Entonces, como está de este lado restando, la vamos a pasar para el otro lado sumando. Entonces nos quedaría punto 685 tensión AC más punto 252 tensión AC igual a 187.88. Términos semejantes, recuerden, se suman, términos iguales se suman, se restan o lo que se esté haciendo. Entonces ya tenemos puras tensiones, tensión AC que suma a otra tensión AC. Entonces lo que hacemos es sumarla, punto 685 más punto 252 y nos da punto 937 tensión AC. Eso es igual a 187.88. ¿Qué está haciendo tensión AC? Con el punto 937 multiplicando, lo pasamos para el otro lado dividiendo. Entonces ya despejamos también nuestra tensión AC. Nuestra tensión AC sería 187.88 entre punto 937. Nuestro primer resultado sería de tensión AC, sería igual a 200.51. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Muy bien. Entonces, pues lo que hacemos, recuerden, buscamos en todas las ecuaciones anteriores la más fácil para volver a sustituir, pues el otro término que ya tenemos. Por ejemplo, ya conocemos el valor que tiene tensión AC, buscamos la ecuación más fácil para poderla sustituir. Entonces, en este caso nos quedaría tensión BC igual a punto 743. Ahí hay un error de dedo, jóvenes. Ahí es punto 743 tensión AC. Sale para que no se vayan a confundir. Ahorita yo lo cambio y se los mando ya corregido, pero ahí es punto 743 tensión AC. Sí, así es. Entre punto 384. Sustituimos la tensión AC
que ya tenemos el resultado. Entonces nos quedaría 0.743 que multiplica 200.51 entre 0.384. Tensión BC nos quedaría 184 de la multiplicación de arriba. Nos quedaría 148.97 entre 0.384. Y la división, pues, nos quedaría de la siguiente manera. Tensión BC nos quedaría igual a 387.9. ¿Ok? 0.96. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Yo podría regresarle un segundo a la pantalla, por favor. Es que no copié el último término. Ok, ok. Por favor. A la final. Sí, a la final. Y también a la del inicio, por favor. Ok. Sí, esa. Primero, vamos a la final. Sale. ¿Listo? O sea, como tal, es el mismo tema que ya vimos anteriormente, pero cambia el procedimiento del principio, ¿no? Nada más. Sí. Es exactamente lo mismo, pero cambia el procedimiento del inicio. Aquí lo que ustedes tienen que observar o tienen que ser muy analíticos es lo que les comentaba. Lo primero que tienen que ver es las tensiones. Si se fijan, son tensiones, o sea, no es que siempre sea tensión AC primero y luego pongamos tensión BC. No, porque, por ejemplo, recuerden, las variables se las dimos nosotros. Podemos poner Z, W y Q. Entonces, ustedes tienen que analizar qué es la tensión que van a, o cuáles son los términos que van a poner en sus tensiones para poder dictaminar una ecuación. Eso es lo primero. Lo segundo, ustedes al momento de despejar tienen que analizar cuál es la que mejor les conviene para despejar. Todas tienen que llevar al mismo resultado, ¿eh? Cualquiera que despejen tiene que llegar al mismo resultado. Pero con algunas se les va a complicar más. ¿Por qué? Porque pues ahí ya serían meterse en un despeje más largo. Entonces lo que queremos es hacerlo un poquito más sencillo. Por eso es lo que tienen que analizar ustedes. Por ahí, pues déjenme, me paso a la primera diapositiva. ¿Listo, Jesús? Gracias. Sí, Sí, gracias. sí, para que lo observen. Es que no lo copié todo. Ok. Sí, sí, sí. Sí, más que nada, por eso al principio les dije que lo analizaran, para que observaran, las cantidades más que nada, para después, posteriormente, pues, saber qué número, número. Listo, profe. Gracias. Ok. De todas formas, yo les voy a mandar este documento, también se los voy a mandar. Para, pues, cualquier cosa. Entonces, recuerden, siempre tenemos que sacar, ¿qué es lo primero que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos para sacar la fuerza de las tensiones? Necesitamos los ángulos, pero con el ángulo respecto al eje de las X, tiene que ser el positivo. Recuerden, no vayan a poner el negativo, porque si no, no les va a salir. ¿Sale? Y con respecto al eje de las Y, igual también, de igual forma, es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿alguna duda de eso, jóvenes? ¿Ninguna? Ok. Espero que hayan esos dos temas, porque muy probablemente, o bueno, no probablemente, sino que va a ir uno de esos dos ejercicios va a ir en el examen, en el cual ustedes pues tienen que analizar, tienen que interpretar qué es lo que van a hacer. Entonces, de todas formas, si tienen alguna duda, vuelvan a ver la diapositiva. Me parece que están subiendo estas clases virtuales, las están subiendo a la plataforma de YouTube. Entonces, pues por ahí pueden volver a observarlas, pueden, si creen que no me entendieron o no me van a entender, pueden investigar por ustedes mismos, pueden ver las diapositivas que les estoy mandando, pero yo creo que les estoy explicando paso por paso, la verdad, muy mente, todos los pasos a seguir. ¿Para qué? Más que nada para que le den bien, y ustedes sepan de dónde están todos los datos que nos dan, de dónde salen toda esa información, y más que nada la información a la que tenemos que llegar. Entonces yo por ahí les estaré mandando la presentación nuevamente en el grupo. Si alguien no la puede descargar o no la puede ver, me comenta, yo le mando captura de pantalla de cada diapositiva para que también las tenga, porque por ahí alguien tuvo problemas en la clase pasada que no la podía descargar o no le permitía, le salía un poquito desfasada. Entonces le mandé captura de pantalla de cada diapositiva y no pasó nada, o sea, fue también muy bien. Entonces, por ahí podemos trabajar de esa manera. Entonces, por favor, lo que no quiero es que no le entiendan, o más que nada que se queden con esa duda. Lo que quiero yo, lo que me interesa es que prácticamente todos entiendan. Por ahí yo también entiendo, comprendo la parte de unas personas o de varias personas que dicen, profe, pero es que ya está aburrido. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo. Pero recuerden, no tenemos todos la misma capacidad de aprendizaje. Algunos tienen una capacidad muy rápida de aprender de esta manera, algunos no tan rápida. Entonces, démosle chance un poquito, o démonos chance a los que somos un poquito más. Entonces, pues, denos chance de ir a la par. ¿Para qué? Para que, pues, no les vaya mal. Yo lo que quiero es que aprendan y sepan de dónde salen las cosas. ¿Ok? Entonces, les reitero, por ahí les dejé una tarea que está en la sección de tareas de la plataforma que estamos trabajando. Es investigar sobre un tema. Investiguen, hagan un resumen o no lo copien y lo peguen, porque eso sí es me voy a dar cuenta fácilmente. Mejor hagan un resumen ustedes de ese tema, y por favor, por ahí, esa tarea es así, nada más voy a querer que me la manden por ese medio, ¿sale? Y pues obviamente ahí se va a estar registrando. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Si no, para dar por terminada la clase, la clase de hoy, perdón. ¿Todo bien? De mi parte, no. Yo tengo una duda. A ver. No, dale, dime. Respecto al examen, ¿en qué día se va a hacer? Fíjate que no me han pasado el periodo de exámenes. Por ahí, bueno, parece que sí me lo pasaron al principio, pero por ahí yo les estaré avisando con tiempo, con mucho tiempo. Bueno, mínimo unos 15 días antes les tengo que estar avisando. Mi pregunta es, ¿alguien ya les dijo del examen? Es que en la materia de metodología de la investigación, el examen está programado para el 4 de junio.
que sería la siguiente semana. Ah, ok. A ver, permíteme. Estoy observando en mis documentos, observar. Sí, efectivamente, el 9 es el último día para entregar calificaciones, que sería martes. Entonces, pues ese día se los aplicaría. Y yo creo que pues nada más entraría este tema. Este tema sería el único que entraría. Y la forma del examen, la verdad, es que hay un apartado de exámenes, de evaluaciones en la plataforma. Yo preferiría mandárselos por WhatsApp todavía, porque todavía no estamos al 100% familiarizados con la plataforma, pero déjenme checar cómo es como la escuela nos pide que lo hagamos. Si nos pide que lo hagamos en la plataforma, pues lo vamos a tener que hacer en la plataforma. Posteriormente, pues tendremos que avisarles cómo se haría. Y si no, pues ya yo se los mandaré, les mandaré un ejercicio. ¿Sale? Pero entonces el examen pues sería ese día, el día 9, para que por ahí lo agenden. Sería el 9 de junio. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No, jóvenes? Pues si no hay ninguna otra duda, pues por ahí nos estamos por finalizada entonces este tema y vamos al siguiente. Cualquier duda, recuerden, pueden mandarme un mensaje con toda confianza. Por ahí ya tienen otro número por si no les contestaba en el anterior. Y pues de mi parte pues es todo. ¿Sale, jóvenes? Sale, Nos profe, estamos viendo esta próxima semana. Sí, gracias, adiós. Gracias. Adiós. Que le vaya Nos bien. vemos.